hermanos, bendiciones. Este que le habla el pastor Dani Vargas. Hoy estamos de frente al repaso de examen de las primeras 10 clases. Aquí dice final de las 30 clases, pero son prácticamente. Entonces, hoy vamos a estar hablando de el repaso de las primeras 10 clases. Sabemos que son 30 clases y son 3 exámenes para certificarlos y convertirlos en misioneros, misioneras, oficiales de nuestra iglesia, Casa de Restauración Yeshua es mi Rey, darles unas credenciales de capellanía para que puedan entrar en los hospitales y ministrar. Y ya con esto vamos entonces a hacer una entrada a la yeshiva, al seminario para los que quieran estudiar y convertirse en pastores. Toda persona que aspire a querer ser pastor, dirigir una iglesia bajo la cobertura de Yeshua es mi Rey, con nuestro apoyo y con obviamente el apoyo de Dios, porque Dios es el que llama, ¿verdad? Y sabemos que Dios no va a llamar a todas para pastores, pero sí para servir, para ser servidoras en un ministerio, y para eso pues todo el mundo que quiera participar es bienvenido, porque siempre va a haber un trabajo, va a haber una labor importante en el reino de Dios para poderlo ejercer. Y el compromiso, aquí es que empieza a contar. Cuando nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con el pastor, nos comprometemos con las clases y vemos que ustedes van pasando y creciendo, pasando sus clases, creciendo espiritualmente, subiendo de nivel, es algo que nos llena de mucha felicidad. Yo puedo sentir la alegría y la felicidad del Eterno cuando sé que ustedes están pasando por pruebas, tribulaciones, pero no abandonan las clases. Y eso es lo que quiere el Señor, probar la fidelidad de sus corazones, que muchas veces no es que Dios no esté escuchando o que Dios esté retrasando las bendiciones, que muchas veces Dios nos prueba para probar nuestros corazones. Él permite que pasen cosas y si ustedes se mantienen en el carril de la derecha, como yo digo, haciendo las cosas bien, estudiando, aprendiendo y creciendo, tus bendiciones son simplemente parte de un proceso que en algún momento dado el Señor te las va a entregar. ¿Ok? Entonces, la idea central de la clase 1 era simplemente la importancia de entender que fuimos creados para relacionarnos con Dios, no para la religión. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa y Yeshua restaura nuestra identidad como hijos. Estuvimos hablando quiénes éramos nosotros para Yahweh, ¿verdad? Entendimos que nosotros en esa primera clase somos muy importantes para el Eterno, pero también entendimos también para quién fue que vino Yeshua a morir en la cruz. Entonces hay unos puntos claves específicamente en este repaso, y es que el vacío interior refleja desconexión espiritual. Cada vez que usted ve una persona vacía, con un vacío en su interior, está reflejando una desconexión espiritual. Puede ser que esté practicando el pecado, puede ser que esté aislado de la iglesia y por consiguiente es muy fácil caer en pecado. Y ya dijimos que el pecado es transgresión de la Torá, que es cuando desobedecemos al Creador. Dijimos también en esa clase que el pecado separa del diseño original, que Yeshua restaura la relación con el Padre, es el único que nos restaura, que la obediencia trae bendición y propósito, que los mandamientos son nuestra guía, no son una carga. Si hay alguien entre nosotros que piensa que al cumplir los mandamientos no pueden hacerlo porque es una carga, pues significa que hay algo interno que debe de entregarse al Señor para que no haya carga, no haya ese tipo de pensamiento, porque los mandamientos del Señor no son una carga. Eso es como decir, para mí no es difícil hacer las cosas, o sea, para mí no es difícil hacer las cosas bien. ¿Me sigue? Entonces nuestra identidad viene de los no de los hombres, somos injertados en Israel. Ustedes saben que cuando aceptamos a Yeshua, según Romanos capítulo 11, somos injertados en el árbol de Israel, que es el árbol del olivo. Ya no somos huérfanos, ya no tenemos ausencia paternal, ahora somos hijos de Yahweh.
a través de Yeshua. Entonces, en esta clase, los conceptos importantes fueron definición. ¿Qué es pecado? Ojo, pregunta de examen. Desobediencia que separa. ¿Quién es Yeshua? ¿O qué significa la palabra Yeshua? Significa salvación o Yahweh salva. Yahweh salva. O sea, que Yahweh, el Padre, salva a través de su Hijo. Es lo que significa. Yahweh salva, Yeshua. Dijimos que la obediencia trae alineación con el propósito de Dios, Elohim. Y la identidad significa ser hijo del Padre. O sea que cuando usted escuche en el examen, ¿qué es la identidad? Usted va a decir ser hijo del Padre. Es la identidad lo que me da la autoridad de yo ser hijo de mi papá. Siempre que veas la palabra identidad, recuerda tu apellido. Tu primer apellido dice que tú eres hijo o hija de tu padre, que fue quien te entregó ese apellido. Tú lo heredaste. Él te dio tu identidad. Tú puedes ir a cualquier lugar y decir tu apellido, y si hay alguien que conoció a tu papá, va a decir, ah, sé de qué linaje vienes, sé quién eres, porque tienes el apellido que te da identidad. Los versículos clave están Romanos 11:17, Efesios 2:19, Galatas 4:6, Mateo 5:17. El resumen final de la primera clase: mi identidad no viene de la religión, sino de Elohim. En Yeshua soy restaurado como hijo. Pregunta clave: ¿estoy viviendo como hijo o buscando aprobaciones de los hombres? Declaración: soy hijo de Elohim, camino en obediencia y vino en su propósito. Y vivo en su propósito. Amados, no se asusten. El examen tiene 25 cierto y falso. 25 cierto y falso. Tiene también 25 escoge. Y ya con esto que yo le acabo de mencionar, si usted solo memoriza o no memorizarlo, simplemente escucharlo y repetirlo 1 o 2 horas antes del examen, cuando usted lo vea el cierto y falso y le toque contestar, usted va a entender a perfección. Porque va a escuchar y ver lo que yo estoy presentándole, y cuando lo vea en el examen, rápido se va a acordar y lo va a poder concretar. Segunda y tercera clase, respuesta parte 1, selecciones múltiples. ¿Ok? Bueno, dice, selección múltiple. La escritura, o sea, la Torah no es humana porque fue inspirada por Elohim para traer entendimiento y dirección, ¿verdad? Fue dada por Dios para iluminar ¿a quién? Al hombre. Y esa escritura está hecha para enseñar, corregir e instruir en justicia. Su propósito es formar al creyente y prepararlo para toda buena obra. O sea, que si usted ve en el examen, ¿para qué fue verdad que el Señor nos dejó su escritura? ¿Para qué? Usted debe saber que es para enseñarnos, para corregir y para instruirnos en justicia. El propósito principal es formar al creyente. Lo que ustedes están haciendo aquí, formándose, preparándose, ¿para qué? Para toda buena obra. O sea, la manifestación de una verdad oculta. El Señor no le revela su palabra a personas que no tienen interés. La revelación ocurre cuando Dios da a conocer lo que estaba oculto. Una revelación es aquello que está oculto y el Señor lo da a conocer. Entonces, déjame seguir por aquí. En la creación Dios se revela a través de la creación. Todo lo que el Señor creó, todo lo que el Señor creó. ¿Cuántos saben que Yahweh es un arquitecto, es un ingeniero y es un gran soñador?
Todo lo que él creó en el comienzo era parte de su imaginación, él lo quiso. Entonces, su revelación es lo que está creado. Una revelación es algo que está oculto y cuando sale a la luz es porque lo revela. Yeshua también es parte de la revelación. La escritura, la Torá. La división de las escrituras hebreas, Tanakh, es la estructura original de las escrituras. La Torá, Tanakh la Torá significa instrucciones de Dios. El Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ok? Y el Nebim, que son prácticamente la de los profetas. Y el Ketubim, que son los escritos. Todos componen la Tanakh, la Biblia completa. Entonces, las instrucciones y las enseñanzas, que sabemos que son la Torá, Torah no significa ley, significa dirección, significa guía, significa enseñanza. ¿Ok? Cuando usted escucha la palabra Torah, hay gente que la interpreta como si fuera ley, porque la Biblia fue interpretada por monjes católicos y le quitaron la palabra Torah por la palabra ley. Pero la palabra ley no es la palabra correcta. Ahí lo que es correcto es la palabra Torah, que significa instrucciones o mandamientos. Y cuando usted los obedece, hay dirección, hay guía, hay enseñanza. La palabra yará en hebreo significa dar en el blanco. Cuando usted vea la palabra yará en el examen, recuerde esto, yará es dar en el blanco. Cuando usted obedece a Dios, usted da en el blanco. Imagínese un arco y una flecha, usted tirando a dar el blanco y usted falla. Usted falla cuando usted desobedece, cuando no apunta bien, cuando hace todo lo contrario a lo que debería hacer. O sea, la palabra yara en hebrea es dar en el blanco. Y cuando usted da en el blanco, es prácticamente cuando usted simplemente está dirigiéndose en el camino correcto. Es la raíz hebrea donde viene la Torá, donde enseñar, guiar. Yara implica apuntar como arquero, instruir, guiar correctamente. También conecta con luz. La Torá ilumina el camino, por eso es que dice la palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra. ¿Qué significa? Que la Torá es luz en tu caminar. Entonces, en el cierto y falso, la escritura perfecciona al hombre de Dios. Sí, eso es cierto. Porque la escritura es lo único que te puede perfeccionar. Cuando hablamos de hombre, hablamos de mujer. Recuerden que la mujer fue producto de la creación a través de la costilla de Adán. Son ejad, son unidos. O sea que la escritura perfecciona al hombre de Dios, pero también a la mujer de Dios. Eso está en 2 Timoteo 3:17. O sea que si usted ve en el cierto y falso, es cierto que la escritura perfecciona al hombre de Dios. Usted sabe que eso es correcto. Si usted ve que dice la revelación no es solo por sueños, también es por creación, Yeshua y la palabra, sabe que eso es falso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la revelación proviene por Yahweh a través de la Torá. Yeshua y la palabra también, pero no es solo por sueños. La revelación viene por la Torá, por la palabra de Elohim. Si usted ve que dice la creación declara la gloria de Dios, Salmo 19, eso es correcto. Si usted ve que dice Torá no es ley estricta, es instrucción divina, eso es falso. Cuando vea que diga la Torá nos conduce al Mesías, eso es cierto, porque la Torá tiene toda la intención de llevarte por el camino
al Mesías. ¿Para qué? Para arrepentimiento. La de arriba que dice que es falso, Torah no es ley estricta, es instrucción divina. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la Torah dijimos que no es ley, es instrucción. En el 26 no se puede añadir ni quitar. Eso es falso. La obediencia produce sabiduría ante las naciones. Deuteronomio 4:6. Eso es cierto. Me parece que la 26 es cierto. No se puede añadir ni quitar. No sé por qué cometí un error aquí, puse una F. Porque la Torah no se le puede quitar ni añadir. Eso está en Deuteronomio 4:2. Esta es cierta, amados. Me disculpan. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Dónde dice eso? En primera de Juan 2:6. Eso es cierto. El que diga amar a Dios debe guardar sus mandamientos. ¿Cierto o falso? Cierto. Aquí hay otro error más. La 29 es cierto. Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. La obediencia no depende de circunstancias, sino de qué? De compromiso. Esto es cierto también. Y me disculpan porque está en PDF y no puedo cambiarlo. Tengo que arreglarlo ahorita. Parece que estaba con los ojos bien viscos a las 3, 4 de la mañana ayer, haciendo el repaso. Respuesta, parte 3, reflexión, modelo. ¿Por qué la Torah no es una carga? Porque la Torah es la instrucción perfecta de Dios que nos guía a vivir en justicia, nos protege del pecado y nos conduce directamente al Mesías. No es una carga, sino una bendición que trae orden, dirección y vida. ¿Cómo yo sé que no es una carga? Cuando ya me miro en el espejo y me doy cuenta, porque la Torá, que son las instrucciones de Dios, es el espejo. Siempre que me mire a través de los mandamientos del Señor, me voy a mirar y voy a ver si estoy haciendo las cosas bien o si estoy haciendo las cosas mal. O sea que la Torá, que son las instrucciones de Dios, son las instrucciones perfectas de Dios que nos guía a vivir en justicia, nos protege del pecado. Si te dice no robes, te está protegiendo de que te maten si robas, de que caigas preso si robas, porque si infringes ese mandamiento, caes en pecado, y si caes en pecado, ¿cuántos saben que Dios no pone sus manos santas en el pecado, a menos que sea que un hijo se arrepienta y confiese al Señor como Salvador para entonces con su sangre limpiarlo? O sea que cada vez que yo obedezco, el Padre me protege de alguna consecuencia, de algún problema que me pudo haber causado esa desobediencia. Porque la Torah nos conduce directamente al Mesías, que es la persona perfecta. O sea, no debe ser una carga tú hablar con la verdad. No debe ser una carga en tu vida hacer las cosas bien, no adulterar, no fornicar, no mentir, no hablar mal de tu prójimo. No debe ser una carga. ¿Qué significa vivir como Yeshua vivió? Significa caminar en obediencia total al Padre, guardando sus mandamientos, vivir en santidad, amar la verdad y reflejar el carácter de Dios en todo momento. No es solo creer en Él, sino imitar su estilo de vida. Muchas personas de hoy en día dicen,
Yo tengo a Cristo en mi vida. Yo vivo como Él vivió, pero no conocen la cultura, no conocen el Shabbat, que Yeshua lo hacía, lo practicaba, no conocen las fiestas de Israel, no conocen el calendario de Israel, no conocen la cultura, no conocen las leyes de adopción en el bautismo. Entonces, ¿cómo puedes decir que tú vives como vivió Yeshua? Entonces, si ves la pregunta, ¿qué significa vivir como Yeshua vivió? Simplemente caminando en obediencia total al Padre, guardando sus mandamientos y viviendo en santidad. No tiene que escribirlo completo. Con algo que usted asimile esto y lo conteste, usted está muy bien. Resumen clave para memorizar. La escritura es inspirada por quién? Por los monjes católicos. No. Por el evangelista Jimmy Swagger, no. Por el pastor Dani Valga, no. ¿Inspirada por quién? Por Yahweh, por Dios. La revelación es Dios mostrando lo oculto. Ya hablamos que es la revelación. Dios mostrando lo que estaba oculto. Que Dios se revela por medio de qué? La creación. Luego por Yeshua y luego por la palabra, que es la Torah. No por los sueños. Dios te puede hablar por los sueños. Pero antes te va a llamar por medio de la palabra. No es que Dios no te pueda hablar por un sueño, pero la norma es a través de la creación, sus instrucciones y la vida y el ejemplo de Yeshua. La Torá es instrucción, no una religión. Por eso yo no me considero religioso. Yo obedezco lo que el Señor quiere que yo obedezca. Las iglesias allá afuera, muchas de ellas tienen diferentes dogmas humanos que a veces lo que hacen es ponerle cargas legalistas a las personas y ellos mismos hacen que las iglesias de ellos se mantengan vacías, porque nadie tolera las cargas humanas por encima de las que ya el Padre establece. La Torá nos lleva al Mesías, no nos lleva a la muerte. La Torá es darle en el blanco. La Torá es las instrucciones que el Padre quiere que yo obedezca por amor, porque sabe que nos van a cuidar de las consecuencias del pecado. No se añade ni se quita la palabra. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Seguir a Yeshua es vivir como Él vivió. Si hasta aquí, si hasta aquí, esto ya tu cerebro lo va entendiendo. Mañana cuando lo vuelvas a repasar, te recomiendo que mañana vuelvas a ver este video que yo lo voy a poner ahorita en el grupo. Lo vas a poder entender mejor. Y vas a estar lista para pasar el examen. Ahora, vamos al repaso de la clase 6 en adelante, porque esto fue un resumen de la 1 a la 5. Ahora vamos de la 6 a la 10. Ya estamos terminando. Respuestas de las preguntas. ¿Cuál es la misión principal del Mesías según Mateo 15:24? La misión principal del Mesías es que fue enviado ¿para qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. No fue enviado para los gentiles, no fue enviado para salvar a unos pecadores inmundos específicos. No, fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Donde veas la palabra, ¿cuál fue la misión principal del Mesías? Tienes que asimilarlo con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque eso está en Mateo 15:24. El mismo Mesías lo dijo, yo he sido enviado para rescatar, para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya ustedes saben quiénes son la casa de Israel. Las tribus del norte, las 10 tribus que se esparcieron y perdieron su identidad.
Decir buscar, restaurar y redimir a las tribus que fueron esparcidas por la desobediencia, devolviéndoles su identidad espiritual, que es exactamente lo que está pasando con cada uno de ustedes. El Mesías los está reuniendo, los está despertando, les está dando identidad para que sepan quiénes son ustedes, por qué están perdidas entre las naciones. Ahora que sabe que Yeshua vino a rescatar, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ustedes saben la historia del pastor que dejó las 99 y fue a buscar aquella ovejita perdida. Esa ovejita perdida es Israel. Si ven la pregunta en el examen, ¿qué ocurrió con las 12 tribus de Israel? Las 12 tribus se dividieron debido a qué? A la idolatría. 10 tribus, las del norte, que representa Israel, Efraín, fueron infieles, no se arrepintieron y fueron esparcidas entre las naciones. Se me está agotando la batería. Un momento. O sea que las 12 tribus de Israel, cuando usted ve esa pregunta, usted simplemente va a decir, las 12 representan las 10 del norte, que representan Israel y Efraín, y las otras dos tribus del sur, que es Judá, que permanecieron por un tiempo esparcidas después del emperador Tito, pero regresaron 70 años después de cuando fueron llevadas en cautividad a Babilonia, ellas regresaron, y gracias a que ellos regresaron a la tierra de Israel, no tribu de Israel, tierra de Israel, lo que es el país de Israel. Gracias a Judá que regresó, tenemos hoy la Torá. Ellos son nuestro hermano mayor. Judá es los judíos. Judá es solamente dos tribus que permanecieron en la tierra, pero las otras 10 están todas esparcidas en diferentes países del mundo. Esas son las ovejas perdidas que Yeshua vino a buscar. ¿Cómo se relaciona la parábola del hijo pródigo con Israel? El hijo pródigo representa las 10 tribus perdidas de Israel que se alejaron del Padre, perdieron su identidad y se mezclaron con las naciones. Cuando regresan, al reconocer al Mesías, simboliza la restauración espiritual, el perdón y el regreso a la casa del Padre. Eso todavía no ha pasado. Israel está esparcido. Pero ¿qué pasará? Que cuando vayan reconociendo al Mesías, se va a ir despertando el deseo de regresar. Siento a Dios. Que no es exactamente lo que está pasando con cada uno de nosotros. Estamos conociendo a Yeshua tal y como es Él, al Mesías, a Yahweh. Y ahora queremos que regresar a qué? A las raíces hebreas, que es donde el agua estaba más clara y más pura, sin religión, sin levadura. Pan sin levadura, completamente puro. Simboliza la restauración espiritual, el perdón y el regreso a la casa del Padre. Respuestas de cierto o falso. Las 12 tribus de Israel permanecieron unidas y fieles a Dios. Mentira. Se dividieron por causa de la idolatría. ¿Por qué es falso? Porque las 12 tribus se dividieron, no permanecieron unidas, se dividieron. Las 10 del norte y las 2 del sur. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Siria, cierto. Judá fue llevada cautiva a Babilonia en el 586 a.C., cierto. La misión del Mesías incluye restaurar a Israel y unir al reino dividido, cierto. Solo Israel puede ser salvo y las demás naciones no tienen oportunidad. Eso es falso. Porque el plan de Dios era tan perfecto que no solamente las ovejitas de la casa de Israel, sino también los gentiles que quisieran unirse al pueblo podían ser injertados también. La misión es para las ovejas de Israel, pero también Dios sabe que hay muchas personas que desean amarlo y van a querer estar
o pertenecer al pueblo de Yahweh. Según la asignación del video de crisis de identidad, ¿quién es Israel? Los hijos de Jacob, las 10 tribus del norte que se fueron y dispersaron entre todas las naciones por la desobediencia. Clase 7. En la obediencia hay bendición. Cada vez que veas algo relacionado que trae la obediencia, trae bendición. Hoy recordamos una verdad poderosa que no cambia con el tiempo, y es que la obediencia no es una opción, es evidencia de amor. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yeshua no dijo, si me amas, canta, si me amas, siente, si me amas, emocionate. Dijo, guarda mis mandamientos. Pregunta de examen. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor verdadero hacia el Padre no se demuestra con palabras, se demuestra con obediencia. Obedecer cuando es fácil, obedecer cuando duele, obedecer cuando nadie te ve. Eso es amor genuino. No solamente cuando es fácil, también cuando duele y cuando estamos solos. ¿Qué es el pecado según la Torá? ¿Qué es el pecado según la Torá? La escritura es clara. Primera de Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley, que sabemos que cuando vean la palabra ley, ahí no debe desistir de esa palabra. Ahí debe desistir la palabra instrucciones o mandamientos de Dios. O sea que el pecado es infracción, según la Biblia General Valera, el pecado es infracción de la ley, pero ya usted sabe que la interpretación correcta es el pecado es infracción de las instrucciones de Dios, que son los mandamientos. En otras palabras, pecado es igual a desobedecer la Torah. Definición clara, no es lo que tú sientes, no es lo que el mundo dice, no es lo que la cultura aprueba. Pecado es todo lo que va en contra de los mandamientos de Yahweh. Principio espiritual, donde hay obediencia, hay bendición, hay cobertura, hay dirección y hay paz. Pero donde hay desobediencia, donde hay gente que no está viviendo su vida en práctica a la obediencia de sus instrucciones, ahí es donde entran muchos problemas que traen confusión, abren un sinnúmero de paradigmas, se le abre la puerta al enemigo pensando que le estamos abriendo la puerta a un ángel y se pierde en el orden espiritual. Por eso es tan importante entender que mientras más obedezco, ¿qué, pastor? Los mandamientos, mientras más los pongo en práctica, más cobertura, más dirección, más mis ojos van a ser abiertos y más paz voy a tener. Por eso es que el ministerio de nosotros se llama Despertando en la Verdad, porque yo desperté cuando yo comencé a obedecer. Yahweh me llamó, Yeshua se me reveló, yo conocí las raíces de la fe hebrea y entendí que había un misterio que él se placía en concedérmelo por amor y por privilegio. Y ustedes saben que un privilegio no es una obligación. Nosotros fuimos rescatados por amor. Yeshua vino a esta vida a morir para resucitar y devolvernos la conexión con nuestro Padre por amor, no porque lo mereciéramos, porque no se puede negar al mismo, porque somos hechura de él. Pero ¿qué pasa? Que donde hay desobediencia, entra la confusión, se abre la puerta al enemigo, se pierde en el orden espiritual. Frase clave para tu clase. Muchos quieren la bendición, pero pocos quieren la obediencia que la activa. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las personas que piden oración, y no está mal pedir oración, siempre y cuando tu corazón esté alineado al deseo de aprender porque quieres obedecer a Dios. Pero hay personas
que no tienen el deseo de obedecer a Dios, pero quieren que Dios les resuelva todo su problema en su vida, todos los problemas de su vida, pero no quieren establecer un compromiso con el Eterno. Y el Padre te puede conceder, a pesar de que Dios sabe cómo somos, cómo pudiésemos ser. El Padre a veces nos puede conceder algunas cosas que le pedimos. Y aunque Dios sabe que no vamos a ser agradecidos, no vamos a perseverar, no nos vamos a quedar siendo fieles y leales por amor, sino que después que recibamos el milagro nos vamos a ir otra vez al mundo a seguir haciendo nuestra vida como queremos. A pesar de eso, Dios te va a poder dar un milagro y no tengo duda de que lo haga. Pero si ya Dios te ha entregado en el pasado muchos regalos, ha escuchado tu oración y tú has desobedecido y no te has mantenido en el lugar donde Dios quiere mantenerte, ¿sabes qué va a pasar? Los cielos se van a cerrar para ti. Por eso es que muchos quieren la bendición, pero pocos quieren la obediencia que la activa. Ya bueno, recuerda, no compliques tu vida, no busques caminos alternos, no negocies lo que ya Él estableció. El camino es uno, se llama obediencia. ¿Qué dice Romanos 7:12? Si ves esta pregunta de examen. Según este versículo, donde vemos diciendo a Pablo que la ley es santa y buena. Y más adelante dice que el fin de la ley es Yeshua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Una contradicción o una mala interpretación? Porque aquí vemos en Romanos 7:12, según este versículo, donde vemos diciendo a Pablo que la ley es santa y buena, y más adelante dice que el fin de la ley es Yeshua, o sea, en otras palabras, el fin de la ley, ya no hay que hacer más nada porque con solamente creer a Yeshua, ya yo no tengo que tener activa la ley o las instrucciones de Dios para yo hacerla, porque con solamente aceptar a Yeshua yo puedo seguir viviendo mi vida normal, yo creo en Él y soy salvo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Hay una contradicción o una mala interpretación? Entonces, esto usted tiene que entenderlo, porque esto es de examen. ¿Yeshua nos libertó de esa ley? No, porque la misma escritura dice que la ley es santa, justa y buena. Si hay algo que Yeshua trajo, santo, limpio, puro, justo y bueno, ¿Él lo va a cancelar? ¿Nos va a libertar de eso? No. Pero más sin embargo, hay un texto bíblico que dice que el fin de la ley es Yeshua. Puede traer controversia, pero es importante que abras tu corazón, porque ahora es que te voy a decir de qué fue realmente que Yeshua nos libertó. La respuesta está en el mismo contexto de Romanos y otras cartas. Romanos 8, verso 2, ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías, Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de muerte. O sea que Yeshua me libertó de la consecuencia de la maldición del pecado. ¿Qué es una ley? Ya lo dijimos que la Torá es instrucción, es mandamiento, pero la ley del pecado no es la instrucción de Dios, es la consecuencia de incurrir en un delito, de cometer una infracción a lo que Dios me está prohibiendo hacer. O sea que Yeshua no nos libertó de la Torá, no nos libertó de los mandamientos, porque los mandamientos son justos, son santos, son buenos. Lo dice aquí, porque la misma escritura lo dice, míralo aquí, que la ley, o sea, que las instrucciones, o sea, que los mandamientos, porque cada vez que vemos la palabra ley, ya lo he dicho 4 veces, pero lo digo mucho para que se te quede, cada vez que veas la palabra ley, después que no veas la palabra pecado al lado,
Siempre que veas la palabra ley, es instrucción, mandamiento del Eterno. Porque la misma escritura dice que los mandamientos son santos, son justos y son buenos. Yeshua nunca vino a libertarnos de algo que es santo. Pero pastor, entonces ¿de qué fue que nos libertó? Cuando dice que el fin de la ley es Cristo Yeshua. Dice, la respuesta está en el mismo contexto, Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu de vida en el Mesías, o sea que cuando yo recibo los mandamientos de obediencia, esos mismos que vivían en el espíritu de santidad del Mesías, Yeshua, una vez yo hago eso, que lo acepto como Señor mío, inmediatamente se activa en mí lo que Yeshua vino a hacer, que fue librarnos de la maldición, de las consecuencias de qué? Del pecado. Y que obviamente todos sabemos que el pecado trae muerte. O sea que Yeshua no nos libertó de los mandamientos, nos libertó de la ley del pecado, que es sinónimo de tener una inclinación a desobedecer, de la condena de la ley, de la muerte que produce el pecado. Ustedes saben que yo he puesto como ejemplo otras veces que, imagínense como ejemplo, usted manejando un carro, se rebasa una luz roja, usted comete una infracción a la ley, a una instrucción. La instrucción dice, la ley dice que el semáforo, la bombilla roja es para que te detengas de frente a la intersección, porque si pasas de la intersección puedes tener un accidente que puede representar a muerte. ¿Y cuántos saben que la gente sigue pasando la misma luz, rebasándose la misma luz roja, inmediatamente no mueren? Porque puede ser que esta vez pasaste bien, la otra vez te comiste la luz roja y no te pasó nada. Y lo seguiste haciendo, te acostumbraste y un día tuviste un accidente y moriste. O simplemente pasaste la luz roja y un policía te detiene porque ahora estás bajo la consecuencia de haber infringido la ley. Imagínate que ese policía es Yeshua y él te dice, tranquilo, yo te perdono, puedes seguir el camino, vete y no te vuelvas a rebasar la luz roja para que no te vaya peor. Ya yo pago esta multa, no te preocupes. Ese es el Mesías dándote la oportunidad. Esa fue la ley que él te vino a salvar de la ley de la condena, que era la muerte por producto o consecuencia del pecado. O sea que la Torah es como un espejo, te muestra el error, pero no te salva. Los mandamientos del Señor son como un espejo, te puedes mirar de frente. Cuando dice los mandamientos, no robarás, y tú piensas, yo no le he robado a nadie, pues estoy bien. Pero piensa, yo le robé un dinero a alguien, pues te está diciendo la Torah como espejo, los mandamientos, te estás mirando en él y te está diciendo que estás mal. La Torah te advierte, es un espejo, te dice cómo estás, pero no te salva. Yeshua es quien perdona al pecador, rompe la condena y te da poder para obedecer. Yeshua no vino a eliminar la ley, vino a eliminar la condena que caía sobre nosotros por no cumplirla. En otras palabras, Yeshua no vino a eliminar los mandamientos, vino a eliminar la condena como consecuencia que había en nuestras vidas por haber desobedecido y por haber pecado. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar significa cancelar. Sino para qué, para cumplir. En otras palabras, yo no vine a cancelar los mandamientos del Señor, vine a hacerlos cumplir. La ley sigue siendo santa. El problema nunca fue la ley, nunca fue la instrucción de Dios. El problema era el pecado en nosotros. Yeshua vino a restaurarnos, limpiarnos, darnos poder para vivir en obediencia. O sea que hoy entendemos, debemos entender, no estamos libres
del pecado, no estamos libres de las consecuencias, gracias a Yeshua, para seguir desobedeciendo. Estamos libres para obedecer correctamente, pero esta vez por amor y agradecimiento. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías, en otras palabras, porque los mandamientos del Espíritu de vida en el Mesías, Yeshua, me ha librado de la ley del pecado, que es la consecuencia del pecado y de la muerte. Aquí está claro, no dice que nos libró de la Torá, no dice que nos libró de los mandamientos, dice que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Amado, lo estoy repitiendo mucho para que se te quede en la mente. Yo lo hice con la intención de que se repita, porque si lo entiende, el examen lo vas a poder aprobar. Gálatas 3:13. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Aquí recuerden que no es que te redimió. Aquí lo que dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Pero está hablando no de los mandamientos, está hablando de la maldición, de las consecuencias de desobedecer las instrucciones de Dios. Esto es poderoso. No dice que eliminó la ley, dice que nos libró de la maldición, de la condenación por desobedecerla. Romanos 7:6, libertados de la condena, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Este es el verso que muchos se confunden. Porque Pablo no está diciendo que la ley desapareció, está diciendo que ya no estamos bajo la condenación y la esclavitud del pecado. Cuando una persona peca, se siente deprimida, se siente sin solución, se siente sin dirección, se siente solo, se siente depresivo, se siente condenado, te sientes culpable de lo que hiciste. Todo eso es consecuencia del pecado. Pero ya Yeshua te vino a librar de esto. Esta fue la única ley que él te vino a librar de la condenación del pecado. Antes la ley te señalaba el pecado y te condenaba. Eso es lo que quiere decir. Ahora la ley sigue siendo santa, pero ya no te condena. Ahora en Yeshua, los mandamientos siguen siendo santos, pero ya no te condenamos porque tenemos abogado a la diestra del Padre que está interviniendo cada vez que tú cometes un error. Yeshua te cubre con su sangre. Siempre que sea una persona humilde que está intentando hacer las cosas bien. No fuimos liberados de la ley. Fuimos liberados de la condena que producía nuestra desobediencia a la ley. Confirmación final, Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. En otras palabras, si yo creo, invalido los mandamientos, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos con nuestra obediencia, con nuestra manera de hacer las cosas correctamente como Yeshua lo hizo. Confirmamos que los mandamientos son buenos y que está activo. En otras palabras, Yeshua no vino a eliminar la Torá o ley o mandamiento, para que me entiendan. Vino a cumplirla y a libertarnos de la maldición de la ley del pecado que decía que el pecado traería muerte espiritual y consecuencia. Por eso es que usted ve que hay mucha gente que están repitiendo problemas y dificultades, porque no se han arrepentido y no han recibido el Mesías como Salvador. Y usted me dirá, pastor, pero yo recibí el Mesías y todavía sigo como que en conflicto, porque todavía el Señor está sanando tu corazón y te está exponiendo de frente a las dificultades. Cada vez que Él te revela un misterio, Él espera que tú obedezcas. Son los quiz, son los exámenes de la vida que Él espera que tú obedezcas. Y mientras no los pases, no los apruebes con el perdón, con el amor y como el Padre quiere a través de la obediencia a los mandamientos, que es su Torah, los vas a tener que seguir repitiendo.
Ahora nosotros obedecemos no por obligación, sino por amor, por transformación. Clase 8. La riqueza espiritual del Shabbat. Ya hablamos del Shabbat, que es un día santo, no es cualquier día, es un día apartado. Cae el viernes después de las 6 de la tarde cuando cae el sol, hasta el sábado por la tarde después de las 6 de la tarde cuando cae el sol. No es un mandamiento que nació después de que nació Yeshua, era un mandamiento que está desde la creación. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No dice si quieres, dice acuérdate. Él sabía que a muchos se le iba a olvidar y que también a muchos no les iban a enseñar correctamente bien. Simplemente nos iban a enseñar que el día santo era domingo y ese no fue el día que Yahweh separó en su calendario. Ya hemos hablado que el Shabbat restaura el alma, que vivimos en un mundo acelerado, cansado y cargado, pero el Shabbat sana la mente, te produce calma en tu espíritu, en tu área interna, produce paz. El Shabbat obedeces al cumplirlo y trae la presencia del mismo Creador. Cuando honramos el Shabbat, Yahweh se manifiesta de manera especial. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo al Creador que ese día no es cualquier día, es un encuentro divino con Él. El Shabbat es señal entre Dios y su pueblo. Éxodo 31, 16 y 17. El Shabbat identifica a quién pertenece a Él y establece identidad espiritual. Es la evidencia, es el anillo de boda de la novia, del cordero, cuando venga a casarse en la segunda venida. Es la evidencia de que usted ama al Señor. El Shabbat es la evidencia de que usted está viviendo en obediencia o haciendo su mayor esfuerzo para mantenerte limpio, limpia y pura. El Shabbat trae orden a tu vida. Cuando guardas el Shabbat, organizas tu semana, priorizas lo espiritual, pones a Yahweh primero. El Shabbat rompe la esclavitud del sistema. El mundo dice, trabaja más y produce más. Yahweh dice, detente, confía en mí. Guarda el Shabbat es un acto de fe. Es decirle a Dios, Señor, yo confío en ti. Hoy es el día que más dinero yo puedo hacer porque es sábado, todo el mundo está en las tiendas. Pero yo prefiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida para estar contigo en la eternidad. Y yo prefiero confiar en ti, en que antes del Shabbat tú me puedes dar más clientes, más ventas, más resultados. Porque mi vida depende de ti. El Shabbat es una llave que cuando tú lo aplicas, activas tu bendición. Eso está en Isaías 58, 13, 14. Cuando honras el Shabbat, Yahweh te levanta, te prospera y te da gozo. El Shabbat restaura la familia porque te hace tener tiempo en calidad familiar, sentarte en la mesa con tus hijos, tu familia, en unidad, adorar al Señor, aprender de la palabra del Señor. El Shabbat fortalece el hogar, cierra las puertas, todo lo que significa pereza, desánimo, calamidad, miseria. El Shabbat te desconecta del mundo y te conecta con el cielo. ¿Cómo llegar ese día y decir, apago el ruido? Ahora voy a escuchar la voz de Dios y recibe la dirección. El Shabbat no es una obligación, es una invitación divina. Ya bueno, te va a obligar. El que no se detiene se rompe. El Shabbat es el recordatorio semanal de que Yahweh es su proveedor. Hoy Yahweh nos dice, detente, confía, honra mi día. Y verás cómo tu vida comienza a alinearse con el cielo. Y por último, el ministerio de la ley de adopción y el bautismo, que fue la última clase que tuvimos, donde estuvimos explicando que muchos ven el bautismo como un acto simbólico nada más, pero en el reino es un acto legal y también es espiritual. Hablamos de que el bautismo es una certificación espiritual de que eres hijo del Señor, de un nuevo nacimiento.
El bautismo no es solo físicamente en agua, es un cambio de identidad. Romanos 8:15 dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea que a través del bautismo recibimos el espíritu de adopción. Nos adoptaron. Ahora somos del pueblo de Hachem, Yahweh. Todos sabemos que en el mundo espiritual existen leyes legales. Y una de ellas es la ley de adopción. Y el bautismo activa esa ley. Te hace salir de el viejo dueño tuyo que te mantenía en esclavitud. Te hace salir de las manos del faraón para ser ahora una nueva criatura como parte de los hijos del pueblo de Yahweh cuando sales de las aguas. ¿Qué es la adopción espiritual? No es emocional, es legal. Es cuando una persona deja su antigua identidad. Dejar tu antigua identidad es dejar la vieja manera de vivir. Así hiciste un compromiso con el Señor de hacer tu mayor esfuerzo. Ahora el Espíritu Santo entra en ti y te empieza a transformar, y cada vez que aprendes en el discipulado a entender el corazón de Dios, a entender los misterios del amor, la compasión, la justicia y la misericordia de Dios, tu mente hace boom. Lo entiendes todo. Ahora no es una carga obedecer los mandamientos. Ahora tú lo haces por amor porque sabes que papá te ha dado identidad. El bautismo te hace entrar en una nueva fase familiar. Recibes nuevos derechos, recibes cobertura espiritual. El enemigo lo sabe, por eso es que muchas veces cuando te empiezas a estudiar, te van a tratar de bloquear, te van a pasar cosas que tú no te las explicas. En el momento de la clase, te van a llegar visitas, te va a llegar personas a interrumpirte, van a llegar personas a discutir contigo, van a tratar de llamarte desde la calle, tocarte la puerta. En el momento que estás estudiando, no pudo haber sido antes. ¿Te identificas conmigo? ¿O eso es solamente a mí que me ha pasado? ¿Verdad que sí, Yesenia? Así es, Claudia, así mismo es Ana, así mismo es Karen, Liz, Jessica, excelente. Ahora veamos lo que dice en Efesios 1:5. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua. ¿Lo están viendo? El bautismo es el símbolo de adopción espiritual. Ya no eres hijo del pecado, ahora eres hijo del Cordero, hijo de Yahweh, Yeshua HaMashiach, tu Salvador. Ahora, ¿qué sucede en el bautismo? Hay una muerte del viejo hombre. Romanos 6:4. Cuando entras al agua, muere tu vieja naturaleza, muere tu antigua vida. Todos tus pecados quedaron allí. El bebé salió de la placenta, un nuevo nacimiento. ¿Qué pasa cuando la mujer está a punto de dar a luz? ¿Qué es lo primero que rompe? En mi país se le llama rompió fuente. No sé cómo se llama en tu país. Y es cuando ya se rompe la placenta y empieza a botar el líquido de esa agua que ya te está diciendo que va a qué? A salir el bebé. Así se llama en Cuba. Fuente, así mismo es. Y cuando entras al agua, muere tu vieja naturaleza, muere tu antigua vida. El enemigo pierde derechos sobre ti. Las ataduras comienzan a romperse porque ya no eres la misma persona, ya no lo serás.
porque ya tú renunciaste. Por eso hay que hacer una oración de renuncia. Renuncio al pecado, renuncio al adulterio, renuncio a la fornicación, renuncio a la lascivia, renuncio a la pornografía, renuncio a la mentira, renuncio a hablar la chonjará en contra de mi prójimo, renuncio a mi mal humor, renuncio a la falta de perdón, renuncio a mi amargura, renuncio a mis malas palabras de maldición, renuncio a todo lo que hice en contra de la Torá, en contra de mi vida, en contra de Dios, en contra del Mesías, renuncio. Cancelas. No, tú cancelas, te sumerges en el agua, te levantas, ya eres una nueva criatura. Ya no eres un esclavo, ahora eres hijo. Entraste a una nueva familia. Gálatas 3, 26, 27. Todos sois hijos de Dios por la fe, porque todos los que habéis sido bautizados. El bautismo te reconecta al reino, te hace parte del pueblo. No es solamente agua, es un acto legal en el mundo espiritual donde Satanás lo sabe y él sabe que ahora no te va a poder tocar si no le pide permiso, el único que te puede proteger. Porque cuando tú obedeces los mandamientos, hay una cobertura especial de protección sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Es un acto legal en el mundo espiritual. ¿Dónde ocurre? Desde el momento que te bautiza, en la transferencia de identidad, cuando cambiaste de Shamael por Yeshua. Cambio de cobertura. Antes vivía en miseria, antes vivía en pobreza, antes vivía enfermo, antes vivías en queja, pero ahora vives en alegría porque tienes a Yeshua. Ahora vives adorando porque tienes a Yeshua. Ahora vives sano porque sigues declarando tu sanidad porque sabes que ya Yeshua en la cruz del Calvario derramó su sangre por cada una de tus condiciones de salud. Ya no tienes que seguir viviendo diciendo que estás enferma. Ah, pastor, pero ¿qué hago con los síntomas? Sigue declarando sanidad a tu cuerpo. Sigue declarando vida. Porque ahora tú estás en una nueva identidad en Yeshua. Ahora eres heredero de las promesas de Abraham. Beneficios de la adopción a través del bautismo. Tienes acceso al Padre. ¿A través de quién? De Yeshua. Puedes decir, Abba, en confianza, hablar con tu papá cuando quieras, orar en cualquier hora del día, saber que tu Padre te va a escuchar. Adoptas una herencia espiritual, que son las promesas, las bendiciones y el propósito. Hay una cobertura divina especial. Donde quiera que tú sales, se sale el Espíritu Santo. Donde quiera que tú entras, entra contigo el Espíritu Santo, porque ahora tú eres un portador de la gloria de Dios. Ahora estás protegida, tienes dirección y tienes autoridad espiritual para echar fuera a los demonios, declarar vida a los muertos, declarar sanidad al que está enfermo, declarar libre al que está esclavo. Ahora eres embajador, embajadora del reino de Dios. El bautismo no es una ceremonia, es un decreto espiritual. No saliste del agua igual, saliste con una nueva identidad. O sea que en el examen usted debe saber que si usted ve algo relacionado al bautismo, ¿qué es? Compáralo. O, no sin comparar, simplemente aceptar. Bautismo es sinónimo de adopción, de una nueva vida, una nueva identidad, un nuevo propósito, un nuevo nacimiento. El enemigo no pierde porque tú te pasas gritando que tú eres de Dios. Perdió desde el momento que tú recibiste al Mesías en tu vida y te bautizaste y ahora tienes la identidad de Yeshua. Vives bajo la cobertura de tu Padre, el Mesías. Advertencia espiritual. Muchos se bautizan pero no entienden lo que hicieron. Y por eso siguen viviendo como esclavos. Porque ellos se bautizaron, porque mi hermana se bautizó, me invitaron a bautizarme, me fui y me bauticé, pero no sabían el resultado, no sabían la revelación del bautismo. Pues yo me gozaba cuando hablaba con la hermanita Karen y ella misma me decía, Pastor Dani, la clase de adopción me impresionó mucho. Por muchas cosas que ella me habló, entre hija y padre espiritual, y ella me dice, wow, qué revelación. ¿Por qué? Porque esta es la revelación hebrea, es la revelación de lo que el Padre quiere enseñarte.
Es lo que siempre el enemigo ha estado tratando de bloquearte para que no lo entiendas, porque el enemigo sabe que mientras menos tú sepas que tú eres hija del Dios Todopoderoso, que Dios le dio promesas a Abraham, a Isaac y Jacob y que son parte de nuestra herencia, si el enemigo bloquea esa información, tú vas a vivir en tus problemas, luchando por tu fuerza, viviendo en depresión y lejos de las promesas porque no se manifiestan, porque estás simplemente de frente a algo que no sabes. Como pelear con un enemigo invisible que está en tu mente, echándote la culpa de todo lo que tú haces, de todo tu fracaso, y te sigue hablando y diciendo que tú no mereces ser perdonada por Dios, cuando ya Dios está listo esperando que te arrepientas para perdonarte, para activar en ti las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, y que el bautismo te hace ser hija, hijo, amado, con herencia, compromiso. Así que no vivas como huérfano, no regreses a lo que ya murió. Camina como hijo agradecido. Cuando entiendes tu adopción, dejas de mendigar y comienzas a heredar. Esto ha sido todo por hoy. Este es el repaso. Es sencillo. No, me estoy acordando de algo más. Para que queden récord, mis amados. Espérate. Hay unas preguntas de examen y se las voy a dar aquí rapidito. Se las voy a leer rápido. Si le tiras un screenshot y te las aprendes de memoria, o por lo menos algo básico que tú contestes, te vamos a dar los puntos. El examen tiene coge, tiene certifalso, tiene pareo, facilito. Con aquella información que te acabo de pasar, tú puedes contestarlo todo. Pero tiene una pregunta. ¿Qué significa vivir como hijo de Elohim? Vivir como hijo de Elohim significa caminar en obediencia, identidad y propósito. Lo demás lo puedes leer sabiendo que no dependemos de la aprobación de los hombres, sino de nuestro Padre, vivir guiados por sus mandamientos y reflejar su carácter. Pero lo único que yo necesito es que usted, cuando le toque contestar esta pregunta, ¿qué significa vivir como hijo de Elohim? Que usted ponga vivir como hijo de Elohim significa caminar en obediencia, identidad y propósito. Con eso yo le doy los puntos de esa pregunta. ¿Por qué la Torah no es una carga? Porque la Torah es instrucción divina que nos guía, nos protege y nos conduce al Mesías. Ya con eso es suficiente. ¿Cómo se demuestra el amor a Yahweh? El amor a Yahweh se demuestra guardando sus mandamientos. Está en Juan 14:15. No solo con palabras o emociones, sino con obediencia constante, incluso cuando es difícil. ¿Qué importancia tiene el Shabbat en tu vida? El Shabbat trae descanso, restauración espiritual, paz y conexión con Yahweh. Es un día de fortalecer la relación con Dios y la familia y nos recuerda que Él es nuestro proveedor. ¿Qué significa el bautismo como cambio de identidad? El bautismo representa la muerte del viejo hombre y el nacimiento de una nueva identidad como hijo de Dios, entrando en una nueva familia espiritual con cobertura, propósito y herencia. Y si escribe la palabra adopción, te regalo otro punto más. Diferencia entre la ley y Torah y la ley del pecado y de la muerte. La Torah es la instrucción santa, justa y buena dada por Yahweh para guiar al hombre. La ley del pecado y de la muerte es la consecuencia de la desobediencia que produce condenación. Yeshua no nos libertó de la Torah, sino de la inclinación al pecado y de la condena del pecado. El misterio de la adopción espiritual en el bautismo. El bautismo es un acto legal en el mundo espiritual donde una persona deja su vieja identidad, ya lo saben. En ese momento ocurre muerte del viejo hombre, cancelación del pasado, activación de la nueva identidad, acceso a herencia espiritual, cobertura divina. Ya no eres esclavo, ahora eres hijo. ¿Por qué muchas personas viven como esclavos después del bautismo? Porque no entienden la revelación de su nueva identidad. Aunque fueron bautizados, siguen pensando como esclavos, viviendo en el pasado
y sin ejercer la autoridad que recibieron como hijos. ¿Qué pasa cuando usted vive en desobediencia? Cuando usted vive en crisis, cuando usted vive lejos de Dios, del pacto, de sus promesas, que usted siempre va a tener el pasado frente a sus ojos y su futuro va a estar detrás de su espalda. Usted nunca lo va a poder ver. Al enemigo le conviene que usted no sepa quién es usted desde que recibió el Mesías. A él no le conviene, porque sabe que lo habrá perdido para siempre. ¿Cómo aplicar la obediencia cuando nadie te ve? Obedecer en secreto demuestra un amor genuino a Yahweh. Decidir hacer lo correcto, no por apariencia, sino por convicción, sabiendo que Dios siempre ve y honra la fidelidad. Esto es todo. Hemos dado por terminado el repaso. Este es el repaso final de la clase. Así que mis amados, no se asuste nadie. Esta grabación va a estar disponible ya mismo en nuestro canal. Mañana la repaso un ratito más. Y el día del examen, el jueves, 2 horas antes del examen, vuelve y lo repasa y coge el examen y lo vas a probar tranquilita, tranquilito. Amén.